Bienvenidos a una nueva entrega de Recorridos Urbanos, el programa donde abordamos los temas más polémicos de la actualidad. Hoy hablamos de consumismo y endeudamiento. Yo amo el consumismo. Yo soy el consumista máximo. Es común en Uruguay ver a hombres y mujeres cargados con bolsas de tienda. Todo el tiempo. A las pruebas me remito. Pero comprar y tener tarjetas de crédito es bueno, hacia la felicidad o es un problema. Es demasiado a veces, que la gente no sabe usar bien las tarjetas. Está comprobado que en los días de descuentos la gente compra sin medirse y a crédito. No piensan cuánto van a pagar después, solo disfrutan el momento. En Uruguay el endeudamiento con tarjeta de crédito es excesivamente peligroso. El interés es muy alto. Está en el orden del 60%. Estamos en un periodo que sería lo mejor racionalizar los gastos. Pero el consumo mueve el país, impulsa toda la economía, genera empleo, ganancias empresariales y también contribuye a las arcas fiscales. Hablemos de este complejo y controversial tema a bordo de nuestro vehículo. Arrancamos. Muchísimas gracias a los invitados que nos están acompañando en el día de hoy para abordar un tema que hace a la sociedad y a nuestro comportamiento diario, digamos, que es el consumismo. Para ello tenemos al economista Gustavo Licandro. Él ha sido viceministro del Ministerio de Economía, además presidente de la Asociación de Bancos, asesor de empresas y también de gobiernos en distintas materias. También junto a nosotros está Rafael Baize, quien es doctor en Ciencias Políticas, con maestría en Sociología, docente de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad de la Empresa, también la Facultad de Derecho de la Universidad de la República del Uruguay. Además es columnista en distintos periódicos y lo ha sido en televisión. Comencemos un poquito por dar unas breves definiciones desde cada uno de sus ángulos de qué es el consumismo. El consumismo, yo digo, es un tema definido a partir de las ciencias no económicas, básicamente, ¿no? De manera que, digo, la culpa del tema es un poco de las ciencias sociales, básicamente de la sociología y de la antropología. El consumismo trata de una exacerbación del impulso al consumo, y dentro de esa exacerbación del impulso al consumo, o sea, de una demanda por bienes y servicios básicamente materiales y básicamente suntuarios al interior de los materiales. Eso es básicamente, cuando él dice sos consumista, es que hace un énfasis exagerada con respecto a lo normal o con respecto a lo que antes en el tiempo se hacía en esos rubros. Más finamente, desde el punto de vista de la definición socioantropológica del consumismo, se trata de un estado de desarrollo de los países del modo de producción capitalista, gruesamente, no solo, en que se produce una fuga hacia adelante del deseo por cosas que no se satisface con lo que la gente obtiene. De tal manera que se genera sistemáticamente una insatisfacción estructural por la imposibilidad de que el deseo alimentado pueda ser satisfecho a partir de lo que la gente puede disponer o puede comprar con sus ingresos. Entonces, la crítica a eso viene básicamente por dos lados. En primer lugar, por una excesiva materialización del deseo. En segundo lugar, y eso es una cosa que señalaban ya como un obstáculo para el desarrollo en los 50 los economistas de la CEPAL, que se produce una disminución de lo que llamaban la propensión marginal al ahorro. O sea que dentro del ingreso de la gente le dedica excesivo
al excesivo porcentaje al gasto y ahorrando menos también tiene menos para la inversión, que en definitiva es la que va a producir un desarrollo auténtico después. Y eso produce una sobredimensión del deseo por los bienes suntuarios, lo cual también es un problema en el mismo sentido. Y del punto de vista psicosocial, se genera una frustración permanente, una insatisfacción permanente, en que la gente cree que comprando más o trabajando más o metiéndose en más créditos va a estar más satisfecho, y como en definitiva el deseo vuela mucho más fuerte que el consumo, se produce una insatisfacción cada vez mayor, más estructural, que en definitiva, por ejemplo, uno de los peores problemas, para mí el peor quizá, es que es criminógena. Él me decía que las personas no pueden satisfacer su deseo. En primer lugar, bueno, trabajan más. Después entran en más créditos. Cuando ya no pueden trabajar más, ya no pueden pagar los créditos, tienen la tentación criminal que en la medida que aumente la frustración, aumenta también la propensión marginal al crimen. Para Licandro, el consumismo puede medirse, hay una medida económica para medir cuánto compramos. A ver, yo creo que como medida económica es muy difícil, pero a ver, el consumo, como decía Baise, la gente tiene un nivel determinado de ingreso, una determinada propensión a ahorrar, ¿verdad? La propensión a ahorrar varía en función de, por ejemplo, si las tasas de interés bajan, la gente decide ahorrar menos. ¿Qué es el ahorro? El ahorro es acumulación de riqueza para consumo futuro, o sea, con las rentas del ahorro la gente obtiene dinero que algún día lo va a consumir o los herederos lo van a consumir, pero en definitiva el ingreso en algún momento se transforma en consumo porque las personas no ahorran como Rico MacPato para tener monedas donde sumergirse. La gente ahorra para que el dinero en algún momento le rinda más en términos de bienes. Ahora, cuando hay cosas acá que son una mezcla de economía y no me quiero meter en el área de Baise de la sociología, pero tienen su componente también social, de comportamiento social, y es una sociedad cuanto más se estabiliza o cuanto las familias más sienten que el ingreso se estabiliza, que el empleo se estabiliza y que la fuente de ingreso de largo plazo es estable y previsible, las familias tienden a gastar más, porque tienden a endeudarse, porque saben que el ingreso lo van a tener y con eso van a poder pagar, los créditos que toman para consumir más. Entonces, sociedades como han sido sociedades europeas o Estados Unidos en años pasados o en décadas pasadas, ¿no? Con un nivel de estabilidad muy grande, con crecimientos, países maduros, con crecimientos sostenidos, ¿no? Y con niveles de ingresos crecientes también en forma sostenida, las familias lo que tienden a hacer, tienden a consumir más, endeudarse, porque dicen, bueno, esta hipoteca para comprar esta casa, si no que hago una hipoteca a 40 años, si no la termino pagando yo, la terminarán pagando mis hijos, que tienen también un ingreso asegurado. Entonces, a mayor nivel de ingreso, más nivel de consumo, porque la gente gana más, gasta más. Pero a mayor estabilidad de los países, o sea, a mayor previsibilidad, cuanto más previsible es un país, también las sociedades tienden a gastar más, lo cual no califico si está bien o está mal, simplemente es un comportamiento, ¿no?, que las familias tienen de una manera natural. Hoy Uruguay vende 50.000 autos. ¿Por qué se venden 50.000 autos? Porque las tasas de interés en el mundo, por las razones que todos hemos visto en la prensa de lo que ha pasado básicamente en Europa y Estados Unidos, están muy bajas, las familias no tienen un estímulo para ahorrar, al no tener estímulo para ahorrar resuelven que el ingreso lo gastan en vez de ahorrarlo, y además, como hay un fuerte ingreso de capitales en nuestro país, que hoy día el ingreso de capitales duplica el histórico, en vez de 3 puntos del producto son 6 puntos del producto, la oferta de créditos para, en este caso, comprar vehículos es mayor. Conclusión, todo el entorno hace que la persona tienda a, bueno, en vez de andar en la motoneta o andar en el bus, me subo un auto 0 kilómetros o un auto usado en función del nivel de ingreso. O sea, no es que las personas individualmente se transformen en perversas o le entre un estado de maldad, sino que el entorno lleva a, digamos, a que los niveles de consumo aumenten porque, como decía Baise, la propensión al ahorro baja, y eso baja en general porque la gente dice, este billete de 100 pesos, con este billete de 100 pesos compro más bienes hoy
que lo que voy a comprar dentro de 2 años si lo guardo. Pero ese es el fenómeno, digamos, normal y no criticable. Digamos. Cuando pasa eso en las economías, entonces está bien y no es criticable y no genera problemas estructurales ni genera problemas psicosociales que la gente aspire a consumir más, que gaste más inmediatamente y que comprometa su ingreso futuro en un crédito, porque es racional hacerlo por diversas maneras. Claro. Pero el problema que se habla de consumismo en la literatura socioantropológica es cuando se produce todo eso sin que haya ese respaldo estructural en el funcionamiento de la economía y sin que haya, digamos, esa, cavilación racional que decide aprovechar determinadas circunstancias coyunturales del tipo de cambio, de la tasa de interés y demás para hacerlo. Entonces, cuando se produce por un deseo irracional que arrastra a hacer cosas que no son racionales en ese momento. Entonces les pregunto, para una respuesta sintética de cada uno, ¿hay consumismo hoy en Uruguay? Bueno, es muy difícil, como decía Licandro, medir el consumismo en función de cuál es la base de la cual comparemos hay más o hay menos. La persona que consume, la persona que decide no ahorrar, es una persona que hizo un cálculo racional sobre la base de elementos como los que Licandro decía que hacen normal que eso se produzca. Es muy difícil de medir. Yo tendería a decir que igual hay consumismo en la medida de que no creo que la mayoría de la gente que apuesta a un consumo mayor, a una reducción del ahorro y demás, lo sea por las razones racionales y estructurales o coyunturales que expresaba Licandro. Creo que el fenómeno del consumismo como arrastre psicosocial de una tendencia cultural a consumir más porque el consumo me da estatus y porque el consumo suntuario tengo que exacerbarlo y no preocuparme de las cosas que no me den estatus, aunque sean cosas más sólidas desde el punto de vista de la vida cotidiana, porque yo estoy persiguiendo estatus, estoy persiguiendo comunicación por el consumo, estoy persiguiendo discriminación frente a otros, estoy reclamando distinción. Sí, efectos de demostración, en definitiva. Efectos de demostración, como se decía en los 50, efectos de demostración de los medios de comunicación. A ver, yo creo que la tendencia es hacia el consumismo. A ver, Uruguay, ahí entramos en temas quizás más del punto de vista más macroeconómico que del consumo en particular, pero todo el crecimiento de Uruguay de los últimos años viene de la mano de una situación internacional como nunca tuvimos. O sea, hoy hemos estado en estos años en el mejor contexto internacional desde la guerra del 14, o sea, es la mejor coyuntura internacional de los últimos 100 años. 100 años. 1. 2. La mayor parte del crecimiento del Producto Bruto Interno Uruguay viene de la mano del aumento del consumo y del gasto público, con un nivel de endeudamiento del sector público muy grande y hoy con una situación fiscal muy mala y con un crecimiento que tiende a ser menor. Entonces, los fundamentos para que en el largo plazo la sociedad lea que todo esto vino para quedarse y esto es para siempre, eso no es así. Entonces, este brutal aumento del consumo está más atado a un fuerte aumento del gasto público y del ingreso de las familias, básicamente por el funcionamiento de los consejos de salario, pero el mismo funcionamiento del consejo de salario, cuando entremos en una fase recesiva, lo primero que va a generar es desempleo. Pero claro, hoy las familias que ven tasas de interés muy bajas, poco estímulo para ahorrar y bienes de consumo final, bienes de consumo duradero, autos, electrodomésticos, vestimenta, no es justamente ni la enseñanza ni la salud, digamos, ¿no? O sea, son justamente los bienes transables que están a precios muy bajos. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio está muy bajo, porque hay recesión en Europa y por lo tanto la demanda por bienes duraderos también bajó. Entonces claramente la gente dice, no, yo con este billete de 100 pesos compro muchos más bienes hoy que dentro de 2 años. La gente que dice, compro hoy. Ahora, el manejo de la información macroeconómica normalmente no es una cosa popular ni al alcance del público. Les propongo a ambos escuchar qué es lo que dicen algunas de las familias uruguayas en unas encuestas callejeras que hemos realizado. Adelante. Está delimitado un poco por el tema del dinero, pero a principio de mes todos somos consumistas. A fin de mes ya se entra a complicar, me parece. No, me parece que es una opción que es buena para la gente que tiene poca plata. Y es un mecanismo de que la gente consume y a veces se le va de las manos y no tiene mucho. A veces se puede transformar en una enfermedad. Entiendo que las tarjetas ayudan y demás, pero
no sé, yo no uso, por ejemplo, justamente para no caer en eso. No uso tarjetas, entonces si tengo compro, si no tengo no compro. Y la tarjeta de crédito es la manera de poder tener poder adquisitivo, porque si no sí, sería prácticamente imposible para las capas sociales media-baja, ¿no? Entonces con una tarjeta se facilita todo. Que salvo que tengas necesidad de algo, pero no simplemente por el hecho de verlo. El consumismo es fruto, digamos, de una propaganda que siempre te incita a comprar cosas que muchas veces es de impulso y no porque vayas pensando. Uno a veces entra, me ha pasado a mí, más allá que trato de racionalizar los gastos. Uno entra en un lado y de repente va con el objetivo de comprar una cosa y compra otra. Es toda una metodología que las empresas tienen para tratar de endeudarte y después de alguna manera problematizar cuando cobras el sueldo. Así que estamos en un periodo que sería lo mejor racionalizar los gastos. Luego de escuchar un poco la opinión de los uruguayos, vemos también el uso de la tarjeta de crédito o la toma de créditos por parte de empresas, de las personas a empresas que están dedicadas a ese rubro. ¿Cómo ven ese tipo de herramientas para generar consumo, ¿no? La definición de sociedad de consumo, que fue de 1970 de Jean Baudrillard, el análisis de la tarjeta de consumo, de la tarjeta de crédito, tiene un lugar importante, en el sentido de que Baudrillard dice que las tarjetas de crédito tienden a comprometer el ingreso a futuro, no solo el de hoy, sino a comprometer el ingreso a futuro, de tal manera que agrava las condiciones que el consumismo, no el consumo, tendría, porque la gente compromete su consumo a futuro y tiene menos seguridad todavía que la que tiene con el consumo actual de poder satisfacer las expectativas. Cosa que Licandro decía bien, bueno, las personas hacen eso racionalmente cuando ven su situación estable, sustentada y proyectable en el futuro, se compromete. Pero el problema es que la gente se compromete sin ese requisito racional de sustentabilidad de la situación actual y entonces después se le complica su vida extraordinariamente, entran en angustias y vuelven a sufrir la tentación criminógena en el sentido de salir por algún lado criminal, no necesariamente por una criminalidad violenta, pero por una estafa o por cualquier cantidad de medios no lícitos, mediante los cuales consiguen satisfacer deseos exacerbados de consumo y compromisos financieros adquiridos que no pueden sustentar con su ingreso actual ni esperable en un futuro plazo. Entonces, el problema de la tarjeta de crédito es que es un fenómeno que exacerba eso y a la vez es un indicador de la exacerbación. Y por eso a mí me parece muy criticable cuando salen algunos famosos a dar unos créditos inconcebibles desde el punto de vista de la financiación y salen a decir usted lo puede pagar en pantalla, cuando en realidad está clarísimo que no lo puede pagar. Yo tengo una colección de esas cosas y son realmente, a mí me parecen indignantes. Porque son unos robos a mano armada, las tasas son impresionantes y no puede ser que salgan personas a decir usted lo puede pagar, cuando en realidad si uno saca una cuenta inmediata en la mesa o mental, la mayoría no los va a poder pagar esos. Que te interrumpo un poquito, porque ahí creo que, y lo someto a la opinión de ustedes, si no hay un mérito de las marcas de posicionar sus productos, ya sea zapatos deportivos, ropa, etcétera, a través de figuras famosas o cualquiera sea el método y convertirlo en un producto necesario en lugar de un producto que podría ser sustituido por otro. La propaganda pasa a ser una propaganda que inicialmente en el mundo es de persuasión racional hacia el consumo, a ser de seducción icónica hacia el consumo. Es decir, no es tanto atraído por los beneficios que racionalmente presenta el producto en cuanto tal, sino por la asociación del producto con íconos famosos que lo hacen deseable por su asociación con quien lo propagandea y no por las virtudes intrínsecas del producto. Lo cual hace que también salga mucho el consumo del área racional. La persona consume eso porque le va a dar estatus, no porque le sirva técnicamente el producto. La prueba está, por ejemplo, las personas que tiran todo el contenido porque les interesa nada más que la tapa del refresco. Entonces tiran el contenido en la rejilla de la cocina porque les interesa la tapita que le puede dar un premio. Ese es el caso extremo
de conducta que consume, independientemente del valor del producto que consume. Claramente todo está en un estímulo a que la gente gaste. Si a eso le agregamos la publicidad, las personas famosas que hacen promociones, como decía Baise, bueno, la mesa está servida, ¿no?, para que la gente diga, no, ¿por qué voy a seguir andando en el bus cuando puedo tener mi moto o mi auto, ¿no?, que tengo facilidades para pagar? Y como esta gente del gobierno me dice que esto va a seguir así indefinidamente, que en mi opinión no es así, y ojalá me equivoque. Leandro toca justamente un tema que puede hasta sonar un tanto controversial, porque tenemos o tiene hoy Uruguay un presidente como José Mujica que en foros internacionales habla de austeridad y él vive en la austeridad, él critica el consumismo, pero los uruguayos parece que van en... No, pero él ha criticado la parte del consumismo, que es la parte psicosocial y cultural de la gente, pero no se ha preocupado de retocar las cosas estructurales del funcionamiento de la economía que favorecen el consumismo, además de la irracionalidad primigenia. Es decir, el gasto público aumenta y eso es un problema que podría reducirse, y el consumismo responde a la tendencia cultural y psicosocial de la que yo hablé y a la tendencia de la que es parte del gasto público de la que habló Licandro. De manera que podría también con el mazo dar un poco más en ese sentido. A ver, yo creo que es totalmente divorciada la opinión esa en favor de la austeridad y en contra del consumismo y eso de lo que hacen. Lo que hace la administración es, a ver, en el periodo del doctor Vázquez, del aumento de la recaudación, lo que aumentó la recaudación, el 93% fue dar a gasto público. En lo que va del periodo del señor Mujica, ese número supera el 100%. Él es presidente gracias a la expansión del consumo brutal de los años anteriores. O sea, me parece que hay un cliché en hablar en contra del consumismo cuando es lo único que estimulan, porque acá no se estimulan ninguna otra cosa que no sea el gasto de las familias. Así que siempre que no sea un tiro por elevación en contra de la fracción de gobierno con la cual él está más enfrentado. Puede ser, pero que lo que están haciendo es estimular el gasto y el gasto de las familias, contrario a la creencia a lo pública. Que él hace y dice. O por lo menos lo que dice. Bueno, lo hace también. Aparentemente. También, el presidente es verdad. Sí. Les agradezco muchísimo, ha sido realmente muy interesante. De cualquier manera, terminamos este bloque y al bajar del vehículo van a tener oportunidad los dos de hacer una reflexión final. Vamos a ella. Bueno, hemos llegado al final de este recorrido urbano hablando del consumismo, así que le pedimos una reflexión final a nuestro invitado Rafael Baise. Para cerrar un poco lo que hemos estado hablando con el economista Licandro, resulta que el consumismo es una exacerbación de un consumo que puede ser perfectamente racional en su aumento, pero que puede tener causas no tan racionales en mecanismos de estatus, en mecanismos de exacerbación del crédito y del consumo, que no son solo responsabilidad de las personas que son tentadas por la propaganda y por determinadas circunstancias, sino que puede ser también producto de conductas gubernamentales que pueden exacerbar eso, a pesar de que estén denunciando los otros fenómenos componentes de ese consumismo. Muy bien, muchísimas gracias, Baise. Ahora le toca a usted, Licandro. Atrás de todo eso hay un tema macroeconómico. Si el Estado, el gobierno, en vez de preocuparse por la sanidad fiscal del país, bajar la deuda y prepararse para esa etapa más compleja, gastó todo lo que recaudó y todavía más, porque en definitiva la deuda aumentó, entonces hay un problema de irresponsabilidad o de incontinencia en el manejo de las cuentas fiscales que claramente van a generar un problema para las familias el día que las familias se enfrenten a esta situación que hablábamos hoy. Así que claramente yo creo que estamos en una coyuntura donde las familias están leyendo una realidad en el largo plazo que muchos tenemos dudas de que se pueda cumplir, y si no se cumple,
tienen un problema. Entonces ahí es donde yo focalizo un poco los problemas de un poco también lo que estuvimos hablando en el programa de hoy, que además me pareció estoy agradecido por la invitación. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias a todos ustedes que nos están mirando, nuevamente a los invitados. Los convocamos a un nuevo programa de recorridos urbanos. Gracias.